y vamos a ver por qué se les llama virus entéricos y demás. Si tienen dudas, por favor, me levantan la mano y voy a intentar darle solución a ellos. Este día vamos a hablar de rotavirus, vamos a hablar de norovirus y vamos a hablar de astrovirus. Bueno, se enciende y se pone, sí, ya está. Ahí está. Bueno, para iniciar a donde se empezó a trabajar el nombre de agentes filtrables fue precisamente con los virus entéricos. ¿Por qué? Porque había un algo que les causaba una enfermedad diarreica a conejos. Se buscó el agente, se pretendía que fuera un parásito, no había tal parásito. Se hizo cultivos bacterianos, no había bacterias que fuesen patógenas y que ocasionaran la enfermedad, y por lo tanto se filtraba en filtros de porcelana, y en los filtros de porcelana no quedaba lo que se suponía era el patógeno, no quedaba retenido el patógeno. Entonces de ahí se dijo de que podía ser una toxina o veneno, y por eso el nombre de virus, y que a los virus se les describe como agentes filtrables a raíz de estos virus que causaban enfermedad en este caso en los conejos. Luego se descubrió que existían los enterovirus, y los enterovirus se llaman así porque se replican en el tubo digestivo. Algunos se replican en la faringe, otros se replican en los enterocitos. Los enterovirus no producen gastroenteritis, no producen enfermedades diarreicas. Algunos enterovirus producen resfriado común, otros producen procesos diarreicos, otros producen la enfermedad de mano, pie y boca que ustedes han escuchado hace poco, otros producen la poliomielitis, pero ninguno de ellos produce una gastroenteritis. Se les llama enterovirus porque se replican en el tubo digestivo, de ahí su nombre. Ahora, quiero hacer la aclaración de los enterovirus porque lo que nosotros vamos a trabajar en esta clase se llaman virus entéricos. Una cosa es enterovirus y otra cosa es virus entéricos. Y los virus entéricos se agrupan como tal, como virus entéricos, porque todos ocasionan gastroenteritis. En 1960 se utilizó por primera vez el microscopio electrónico, y con el microscopio electrónico se empezaron a ver partículas virales. Una de ellas es la que nosotros vamos a ver este día, rotavirus, que tiene aspecto, cuando se ve al microscopio, como de una rueda de carreta. Y vamos a ver todas las fotografías que han visto de los virus, o las representaciones que han visto de los virus, han sido tomadas a partir de microscopios electrónicos. Luego, en 1972 hubo un brote o un grupo de brotes en Norwalk, Ohio, un grupo de brotes de gastroenteritis en Norwalk, Ohio, causadas por un virus diferente a los que venían conociéndose hasta la fecha. A ese virus que causó ese brote se le llamó virus Norwalk. Y a todos los virus que se parecen al virus Norwalk, en algún momento se les llamó Norwalk-like virus, es decir, virus parecidos a Norwalk. Más adelante se le cambió el nombre y se le puso un género a ese grupo de virus. Se les llamó norovirus, por el inicio de su nombre, Norwalk. En 1973, Ruth Bishop describió y descubrió por primera vez que rotavirus, un virus, era causante de gastroenteritis, es decir, asoció o descubrió en pacientes con gastroenteritis al rotavirus. Ahora,
Dentro de todo lo que pudieron haber visto ya, de seguro que se les mencionó algunos agentes que causaban gastroenteritis. Digo, en común se les llama enterovirus. Hay un grupo relativamente grande. A la cabeza de todos, rotavirus. Después los calicivirus, que es una forma genérica de llamarle, calicivirus, ya vamos a entrar cuando hablemos de ellos. Luego los astrovirus, astrovirus, y dos grupos de virus más que seguramente cuando menos les dijeron, cuando describieron las patologías que ocasionaban, los adenovirus, que aquellos que causan enfermedad gastrointestinal se les llama adenovirus entéricos, y una que todavía no han visto, o sí ya lo vieron con el doctor Ortega, coronavirus, que causan gastroenteritis. Algunos coronavirus que causan gastroenteritis. Solo voy a recordar esto. Claro, nosotros el coronavirus que tenemos entre ceja y ceja es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es el agente del COVID-19. Pero hay otros coronavirus que no causan una enfermedad respiratoria severa, como lo hace el SARS-CoV-2 ni el SARS-CoV-1. Hay otros que causan resfriado común, que entiendo que se los dijo, pero también hay otros que no causan enfermedad de ningún tipo respiratoria, sino que causan gastroenteritis, y esos son los coronavirus entéricos también. De todos ellos, de los que están acá, solo los que están acá arriba vamos a ver en esta clase. Me voy a dedicar muchísimo más a rotavirus y luego un poco menos a norovirus y mucho menos a astrovirus. Iniciamos con rotavirus. Esa es una microfotografía electrónica de las partículas virales, y por su aspecto es que se les llama rotavirus, porque parecen rueda. De hecho, el término rota viene del latín rueda. Uno, en niños menores de 5 años es el agente más importante causante de gastroenteritis, sobre todo gastroenteritis agudas. El más importante, menores de 5 años. Antes se decía que pertenecía a la familia Reoviridae, ahora se reasignó, cuando menos se le cambió el nombre, la taxonomía viral está cambiando mucho, y se llama Ceoreovirus. Y el término reo, proviene de un acrónimo que significa respiratorio, enteric, orphan, es decir, virus que se descubrió. Aquí en este caso, primero se descubrió el virus y después qué causaba. Entonces se descubrió que había algunos virus que eran entéricos, otros que eran respiratorios, pero no se les asociaba con enfermedad. Entonces eran huérfanos para una enfermedad. Por eso el respiratorio, entérico, huérfanos. Virus respiratorios, entéricos, huérfanos. No tenían enfermedad asignada todavía. Después se les descubrió, pero ya era muy tarde, ya se les había asignado como huérfanos. ¿Seguimos? Vamos a la morfología y vamos a la estructura y luego la replicación. Quiero que se graben esto. Si quiero emocionarlos con algo es que estos virus, me refiero a rotavirus, se sale del común de la mayoría, por lo tanto debería ser fácil aprendérselo. ¿Por qué? Bueno, vamos con lo que sí es común, es un virus desnudo. Tiene cápside icosaédrica. Hasta ahí llegó lo normal. De ahí es un virus completamente anormal, y anormal no es malo, es diferente nada más. Voy a hacer el comercial, atrévanse a ser diferentes. Tiene cápside triple, no una ni dos, sino que 3 cápsides. Eso lo hace altamente resistente a las condiciones ambientales. No una, 2, 3 cápsides. Parezco vendedor de wood, ¿verdad? Sí. Muy bien. Segundo, es el único virus desnudo que posee glucoproteínas. Muy especial. Es el único virus desnudo que posee glucoproteínas. ¿Por qué? Porque en algún momento de su ciclo replicativo hace un proceso de gemación. Pero así como capta la envoltura,
se desprende de ella antes de salir de la célula y únicamente conserva las glucoproteínas. ¿Me estoy dando a entender? Vamos. Su tamaño promedio es de 72 nanómetros, aunque hay algunos tan grandes como 100 nanómetros, y su genoma, otra situación especial, un par de situaciones especiales. Número 1 es ARN. ¿Qué de especial tiene eso? Que es de doble cadena. Y en la naturaleza es muy, muy raro los ARN de doble cadena. Sí pueden haber temporales, pero no permanentes. Es muy raro, no es que no se dé. De hecho, hasta hace poco se ha descubierto que nosotros en algún momento desarrollamos ARN de doble cadena como una forma de inhibir la síntesis de proteínas. Pero eso es otra cosa, eso será harina de otro costal. Importante es que en la naturaleza es muy raro y esos son ARN de doble cadena. Siguiente, siempre sobre el genoma. Este genoma, grábenselo, es el único que tiene 11 segmentos. Es un solo genoma, pero está segmentado, tiene 11 segmentos. Si vamos a ver los que ustedes ya trabajaron en esta materia, el otro que es segmentado es el virus influenza. ¿Recuerdan? 7 u 8 segmentos, dependiendo si es influenza A o influenza B o influenza C. Pero en caso de rotavirus, todos los rotavirus tienen 11 segmentos. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, recapitulo. Varias situaciones especiales. 3 cápsides. Tiene glicoproteínas, a pesar de ser un virus desnudo. Tiene ARN de doble cadena y tiene 11 segmentos. El genoma. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, ahora describamos algunas situaciones. Vamos a describir porque sirven para la replicación, sirven para la clasificación, etc. Por eso es importante. Tiene una doble capa externa. Una doble capa externa. Y vamos de afuera quizá hacia adentro. Por ejemplo, la capa más externa, esta que está acá, la que está en verdes oscuros, está formada por 2 proteínas, BP7 y BP4. Adelanto, a la BP7 se le llama glucoproteína y pueda que se identifique con la letra G mayúscula. En cambio, BP4 es una proteína que es capaz de ser escindida, cortada por proteasas. Y por ser escindida o cortada por proteasas se le conoce como P. BP4, entre paréntesis, P. BP7, entre paréntesis, G. P, ¿por qué? Porque se escinde por proteasas. G, ¿por qué? Porque es una glucoproteína. Exacto. Entonces, estas dos son las proteínas que forman la cápside externa. Aquí está BP4 en amarillo, BP7 en verde. ¿Sigo? ¿No se duermen? No. Ok. Vamos de afuera hacia adentro. La cápside intermedia está formada, está azul, por BP6. La capa más interna, que es esta naranja, o la cápside más interna, es BP2. BP2 interna, BP6 intermedia, externa, BP4 y BP7. Esas son estructurales, todas esas proteínas estructurales. Ahora, ¿por qué está esto acá? Porque la nucleocápside, o sea, si en algún momento se le llama nucleocápside o núcleo de rotavirus, se refiere a todo lo que está hacia abajo, acá. ¿Qué sería eso? La cápside interna, que es BP2, más un grupo de proteínas que, a pesar de que son parte de la estructura, tienen función enzimática. ¿Cuáles son? BP1 y BP3, que son estas que están asociadas acá, estas en rojo.
y finalmente el genoma. Entonces, ¿quién conforma la nucleocápside o el núcleo de rotavirus? La cápside interna, que es BP2, BP3, BP1 y el genoma. ¿Sí? ¿Puedo preguntarlo así? No, no puedo. ¿Cómo lo pregunto? No, no lo pregunte. Vale, de acuerdo. Quizá, vamos, como yo pretendo ir con elementos que sí sean representativos, me quedo con esto. Tiene 3 cápsides. Tiene 3 cápsides. No quiero que sepan o no de qué se trata de la nucleocápside o no. 3 cápsides. Externa, BP4, BP7. Intermedia, BP6. Interna, BP2. Ganamos. Polimerasa, BP1. Terminamos. Es lo que puedo preguntar de ahí. ¿Se entiende? Decime. ¿Perdón? Sí, por letra sí. Por letra sí. Solo BP4 y BP7. ¿Puedo pasar? Ok. De nuevo, son 11 segmentos. De esos 11 segmentos, algunas son o codifican para proteínas estructurales. ¿Qué proteínas estructurales? BP1, BP2, BP3, BP4, BP6 y BP7. Proteínas no estructurales, NSP1, 2, 3, 4, 5 y 6. Algunas sí las voy a mencionar, otras no. Por ejemplo, de las estructurales ya les mencioné las que considero más importantes. Y después voy a mencionar otras también. Aquí me queda, me basta y sobra esto. Esto era lo que les decía. Glucoproteínas, BP7 es conocida como G, BP4 como P. Ahora, la BP4, porque alguno pudo preguntarse, y BP5, ¿qué sucedió? Porque no apareció por allá, ¿verdad? La BP4 está conformada por 2 proteínas. Cuando se corta por acción de proteasa, se liberan o se separa en 2 proteínas, BP5 y BP8. De ahí aparecen. Es decir, BP4 alberga o está conformada por 2 proteínas que al momento de ser cortada por la proteasa se liberan BP5 y BP8. Vaya, después nos va a servir esto todo y lo voy a intentar ir uniendo con lo que vaya trabajando. Esta es la clasificación de rotavirus. Ha cambiado un poco. De hecho, sigue cambiando y muchísimo, pero me mantengo con esto porque nos sirve para poder trabajar. Ahora, rotavirus A es una forma vulgar de llamarle a la especie más importante a nivel mundial causante de gastroenteritis. El nombre correcto no lo voy a preguntar. El nombre de especie es Rotavirus alfa enteritidis, pero no lo voy a preguntar. Voy a irme por lo coloquial, lo que se conoce, lo que está diseminado mundialmente y que es rotavirus A, la especie más importante, la mayor causante de gastroenteritis, sobre todo en niños menores de 5 años. Traigo a cuenta esto porque se conocen de rotavirus ya no 7, sino 9 tipos, que son rotavirus A, rotavirus B, rotavirus C, rotavirus H, D, F, G, I y J. ¿Por qué lo digo en desorden? Primero, porque antes se encontraba o se asociaba a rotavirus E como un causante de enfermedad. Luego, buscando la presencia del mismo rotavirus E, se vio que no existía y que por lo tanto se le quitó, se le eliminó de la lista, y de ahí desaparece rotavirus E. Número 2, A, B, C y H son los que causan enfermedad en el humano. Por eso están ahí arriba y por eso están en desorden. D, F, G, I y J causan enfermedad en animales.
y de momento no han desarrollado el salto de especie para causar enfermedad en el humano. Creo que el doctor Ortega tuvo que haberles dicho que había, por ejemplo, virus influenza A, que a pesar de que había virus influenza A, había para humanos y había para animales. Lo mismo pasa con rotavirus A. Hay cepas que causan enfermedad en humanos y otras que causan enfermedad en animales. Y normalmente las de humanos son de humanos y las de animales son de animales. Pero en la medida en que, como pasa con el virus influenza, en la medida en que el humano interactúa con algunas especies, y en este caso sobre todo con caballos, puede darse el salto de especie. Es decir, que el virus que era de caballos pase e infecte al humano y sea capaz de trasladarse de humano a humano. Lo típico es que rotavirus sea especie específico, pero puede, aquí sí, puede darse el salto de especie. ¿Me están entendiendo? ¿O me estoy dando a entender? No. Sí, gracias. Entonces, ¿por qué está la letra A más grande? Porque es el más importante. Porque es el que causa brotes y epidemias a nivel mundial. Ahora, ¿con base a qué se trabaja los grupos, en este caso de la A a la J? Con base a la proteína de cápside intermedia, ¿bien? BP6. Entonces se les llamará rotavirus A, rotavirus B, C, H, D, F, G, I y J. Insisto, el más importante, el A. Ahora, los rotavirus A se pueden dividir también en serotipos. ¿Con base a quién se dividen en serotipos? A dos proteínas. Las proteínas de cápside externa, BP7 y BP4. ¿Cómo se le llama a BP7? ¿Cómo se llama a BP7? Glucoproteína. Entonces son los G tipos. ¿Cómo se le llama a BP4? P tipos. ¿Cuántos G tipos, es decir, cuántos tipos diferentes serológicamente y genéticamente se conocen hasta el momento? 36 G tipos. ¿Cuántos P tipos se conocen hasta el momento? 51. De estos 36 que se conocen, 12 causan enfermedad en el humano. 12. Y de los 51 P que se conocen, 15 causan enfermedad en el humano. Pero de esos, los más distribuidos en la naturaleza y los que más causan enfermedad en el humano serían, ojo, rotavirus A, G1P8, el más importante. Rotavirus A, G2P4. Rotavirus A, G3P8. Rotavirus A, G4P8. Rotavirus A, G9P8 y actualmente rotavirus A, G12P8. ¿Cuál tiene la vacuna que se pone a nivel mundial? G1P8. Y por eso es posible que en la medida en que más individuos sean vacunados, se vayan sustituyendo el tipo. Es decir, que ahora el predominio, cuando se hagan estudios epidemiológicos, el tipo que predomine en las poblaciones ya no sea G1P8, sino que pueda ser otro de esos tipos o que emerjan nuevos tipos. Por eso está emergiendo el 12P8, el G12P8. ¿Se entiende? Si dijera cuál es el que causa más enfermedad a nivel mundial, rotavirus A, G1P8. Así es. ¿Se entendió esto? ¿Puedo avanzar? ¿No estaba tan complicado? No, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos. Rotavirus, ¿cómo se adquiere? Se adquiere por ingestión de partículas virales. Rotavirus es desnudo y resiste a las condiciones ambientales como la desecación, la cloración inadecuada
el pH ácido del estómago y la acción de algunas proteasas. Es muy resistente. Puede estar en el piso o en objetos, en fomites por muchísimo tiempo y no verse afectado por las condiciones ambientales. Por eso es que el niño empieza a gatear, y justo cuando empieza a gatear tiene episodios de gastroenteritis. Y ustedes dicen, le hicieron ojo al niño. Sí. Y el ojo usualmente es una gastroenteritis por rotavirus. Cuando menos por algún virus, pero principalmente por rotavirus. Hola. Serotipo es G y P, la combinación de ambos. Serogrupo es A, B, C, etc. Letras de la A a la J, serogrupos. P y G, serotipos. Pero también se les llama, porque concuerdan, genotipos. Serotipos, pleca, genotipos, porque concuerdan lo uno con lo otro. ¿Sí? Eso es, los serotipos o genotipos se leen emparejados, en la combinación de los dos. Por eso es G1, P8, los G y los P. Serotipos o genotipos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Así le llamas la clasificación en genotipos o serotipos es con base a G y P. Bueno, ¿quiénes median la adhesión de rotavirus? Principalmente BP4. ¿Quién colabora en la resistencia de la partícula viral? Principalmente, a pesar de lo que parezca, BP7. Ahora, como dije que iba a hablar puntualmente de algunas proteínas, hay otro dato importante y que es extraño en la naturaleza. NSP4 es una proteína no estructural, usualmente asociada o muy cercana a BP7, pero esa proteína no estructural es la única conocida hasta el momento que poseen los virus que tiene actividad de enterotoxina. NSP4 es la enterotoxina de rotavirus, algo que no tienen ningún otro virus conocido hasta el momento. La dosis infectante puede ser tan pequeña como 100 partículas virales. Si consideramos que por cada mililitro de ese salen millones de partículas virales, literalmente tenemos para que una persona sea capaz de infectar a casi toda la población mundial. Y bueno, la proteasa ya lo dije. Ahora vamos al ciclo replicativo. Nos ingerimos partículas virales en el estómago y en el duodeno. Por acción proteolítica se degradan la cápside externa, y eso hace, por ejemplo, que se escinda, se corte BP4 en BP5 y BP8. Aquí, quien es importante para poder unirse a los receptores celulares es BP8, porque BP8 se va a asociar en algunas cepas virales con ácido ciálico y en otras cepas virales con integrinas. Depende de la cepa del virus, pero BP8 siempre lo va a hacer con ácido ciálico o con las integrinas. Y luego BP5 va a colaborar en el proceso de entrada del virus en la célula, de penetración viral. El virus, esto es lo típico, lo más común es que penetre por viropepsia, pero en algunos casos, esto no lo hemos visto, penetra por penetración directa, es decir, la partícula viral es absorbida literalmente y atraviesa la bicapa lipídica hasta llegar intacta
al citoplasma. Eso es muy raro, pero puede suceder. Entonces, existen dos formas de penetración. Una, por viropepsia, que es la más común, y otra menos común, que es la penetración directa, en donde la partícula viral es absorbida y atraviesa la bicapa lipídica y llega intacta a el citoplasma. En el citoplasma, debido a que se ha dado la degradación de BP7 y la escisión de BP4, literalmente ahora tenemos una proteína, tenemos una partícula viral que ya no tiene la capa externa, la cápside externa, ya no la tiene. A esa estructura viral que ya no tiene la cápside externa se le conoce como partícula subviral infectante. ¿Por qué subviral? Porque ya no es un virión completo, ya perdió la cápside externa. Si estuviera afuera, ya no sería infectante para una célula, porque perdió toda su cápside externa. Por eso se llama partícula subviral infectante. ¿Infectante por qué? Porque ahora esa partícula viral sí es capaz de apoderarse de la maquinaria celular. Por eso es partícula subviral infectante. No es porque sea capaz de infectar una célula, sino porque es capaz de, más bien, no es capaz de infectar una célula uniéndose y penetrando en ella, sino de apoderarse de la maquinaria celular. ¿Me estoy dando a entender con esto? Sí. ¿Por qué será que siento que estoy durmiendo algunos? ¿O es producto de lo de ayer? ¿O estoy hablando muy cansinamente y así? Puedo hacerlo más cansinamente si ustedes quieren. Vaya, esa es amenaza entonces. Bien, entonces esta partícula subviral infectante, que sería más o menos esto, no libera el genoma. No libera el genoma. No se da una descapsidación completa. ¿Por qué? Porque los ARNs de doble cadena estimulan a los receptores de patrones moleculares asociados a patógenos. Inmediatamente este ARN sería reconocido e inutilizado. ¿Por qué? Porque los ARN de doble cadena no son típicos en células. Por eso tiene que estar protegido adentro de la partícula subviral infectante. Entonces allá adentro hay una ARN polimerasa, recuerdan, BP1, y es la que empieza a hacer copias, más bien no copias, sino que a transcribir un ARN. Vamos, el ARN es de doble cadena. El de sentido negativo sirve de molde para formar muchas copias de sentido positivo, y estos sí empiezan a salir como ARN mensajeros de la partícula viral hacia el citoplasma y a guiar la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas se van a producir primero? Las no estructurales y luego las estructurales. Y las estructurales van a formar acúmulos en el citoplasma que se conocen, estos acúmulos que se conocen con el nombre de centros víricos, acá, que en conjunto formarán una estructura llamada viroplasma. Es decir, allí hay una gran cantidad de proteínas virales que poco a poco empezarán a unirse una con la otra para formar los nuevos virus. Esto es en el citoplasma. Las glucoproteínas se van a sintetizar y van a ir a unirse al retículo endoplásmico, BP7, BP4 también, y las partículas virales que se están formando en el viroplasma van a empezar a gemar de afuera hacia adentro de el retículo endoplásmico. En ese momento, ese virus, solo en ese momento, sí, solo por una vez en la vida, ese virus es un virus envuelto cuando está adentro del retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico pierde la bicapa lipídica y se queda únicamente con las glucoproteínas, y asociado a las glucoproteínas también la NSP4. Empieza la migración del virus
hasta que salen al citoplasma nuevamente, se acumulan muchísimas partículas virales en el citoplasma y termina causando lisis de la célula. Y el virus sale por lisis. ¿Cómo se llama la célula blanco de este virus? ¿Cómo creen que se llama la célula blanco del virus? Ahí aparece. El enterocito. Póngale apellido, enterocitos maduros, porque son los que tienen capacidad absortiva. Los inmaduros son más secretores, los maduros son absortivos, lo absorben. Entonces, por eso es que viene la diarrea, porque, bueno, principalmente por eso viene la diarrea. Luego vamos a hablar en la 2, cuando nos veamos en la 2, del mecanismo de la gastroenteritis y por qué las diarreas, pero principalmente por la pérdida de los enterocitos. ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguien que quiera que repita algo del ciclo replicativo? ABC. BP4C cinde, BP8 y BP5. BP8 es el ligando que se une con ácido ciálico e integrinas. Penetra por viropepsia principalmente, nunca se descapsida completamente. BP1, que es la polimerasa, produce ARN mensajeros, se sintetiza en las no estructurales, luego las estructurales, se forma por las estructurales un gran acúmulo de centros víricos que se llama viroplasma. Aquí se da la morfogénesis del virus. Las glucoproteínas se insertan ¿a dónde? ¿En qué membrana? ¿En qué membrana se insertan? ¿A dónde gema este virus? En el retículo endoplásmico, por lo tanto ahí se insertan. Gema de afuera hacia adentro, es decir, del citoplasma hacia la luz del retículo endoplásmico. Allí toma la envoltura, casi que inmediatamente la pierde y únicamente conserva a la glucoproteína, a BP7, y luego sale hacia el exterior, me refiero hacia el citoplasma, se acumulan muchísimas partículas virales y la célula se destruye. El virus sale por lisis. Terminó. Y entonces ahora, esto es parte de la epidemiología de rotavirus. Sobre todo esto aplica para rotavirus A. Si voy a hablar de todo lo demás, yo prefiero hablar de rotavirus A puntualmente. Rotavirus A es ubicuo, es decir, se encuentra en todo el mundo, en casi cualquier lugar. Se eliminan 10 a la 10 partículas virales por mililitro de heces o por gramo de heces. El A era el más prevalente, lo que ya mencioné, y es resistente a las condiciones ambientales. Vean los pHs extremos, entre 3.5 y 10 son resistentes los rotavirus. A los intervalos de temperatura, por ejemplo, a 60 grados centígrados por 30 minutos no se elimina. Si no resiste a la ebullición, resiste a la radiación ultravioleta, resiste a la desecación y puede pasar no vivo, sino activo, es decir, puede ser funcional en fomites y en las manos. Y por ejemplo, si es cierto, en la comunidad es el agente más importante de rotavirus, pero también es el virus asociado a manejo hospitalario, es decir, ¿cómo le llamaríamos? Ahora es asociado al manejo hospitalario, pero antes ¿cómo se le llamaba? Nosocomial. Es el agente nosocomial más importante de gastroenteritis. ¿Por qué? Porque a veces las mismas enfermeras o los cuidadores cambian los pañales de niños con rotavirus y quedan las partículas virales en sus manos y lo trasladan a otro niño. Fácilmente se infectan y por eso permanece se dice que permanece viable tanto en fomites como en manos. Es sensible al alcohol al 95%, al fenol al 5% y al cloro en niveles adecuados. Por lo tanto, la cloración adecuada del agua y de los alimentos cuando se lavan con cloro es funcional. Si no se clora bien las piscinas, el agua
o los alimentos que se comen crudos, entonces es posible que nos estemos dando paja. Aquí está G1P8, que es el más importante. Terminamos rotavirus. ¿Hay dudas? ¿Puedo pasar a este siguiente? Sí, decime. Ahí, adhesión BP4, resistencia a BP7, ¿sí? Y BP4 no precisamente, sino las proteínas que forman BP4, que son BP5 y BP8, sobre todo BP8, que es la que se une con, claro, primero tiene que BP4 pasar el proceso de decisión, de corte, ¿sí? Una vez se corta, se libera, se expone BP8 y este se une al ácido siálico o se une a las integrinas. ¿Se entiende? Sí. Voy con norovirus. La familia es Caliciviridae. ¿Por qué se llama Caliciviridae? Porque cuando se vieron las microfotografías electrónicas parecía que la cápside no era una cápside lisa, sino una cápside que tenía depresiones en forma de copas o cálices, y de ahí el nombre de Caliciviridae. Ahora, los Caliciviridae ahora se conocen 11 géneros, antes solo se conocían 4. De esos 11 géneros que causan enfermedad o que afectan a seres vivos, solo 2 tienen importancia médica en relación a que causan gastroenteritis. Esos son los norovirus y los sapovirus. Y los norovirus, como se los dije quizá al principio, ¿lo recuerdan? Provienen de todos aquellos virus que se asociaron con el virus Norwalk. ¿Por qué? Porque el virus tipo, el virus que fue más estudiado es el virus Norwalk. Y todos los virus que se parecían a Norwalk se les llamó en algún momento Norwalk-like virus. Después se les cambió nombre y se les llamó norovirus. No son los virus de la licenciada Nora, ¿verdad? Sino que son norovirus. No está aquí. Ya le van a decir. Ustedes no callan nada. No lo dije por las compañeras de allá atrás. Segundo, por distribución geográfica, nosotros vamos a hablar más de norovirus. Pero hay otro grupo de virus que se describieron en una ciudad japonesa llamada Sapporo, y de ahí que tomaron su nombre, virus Sapporo. Pero todos aquellos virus que se asociaban o se parecían al virus Sapporo se les llamó Sapporo-like virus. Posteriormente cambiaron nombre y a todos esos virus se les nombró con género sapovirus. No es que pertenezcan a los anfibios, ¿verdad? Sino que son virus relacionados con el virus Sapporo. El virus más estudiado de ese género, por lo tanto, era el virus Sapporo. El otro, el Norwalk. Para nosotros es más importante, y a nivel mundial quizás es más importante, los virus asociados a Norwalk, es decir, los norovirus. La mayoría de estos géneros son de animales, pero 2 géneros son importantes, conocidos como calicivirus humanos. Estos calicivirus humanos, uno es los norovirus y el otro es el sapovirus. Morfología y estructura, y luego todo lo demás. Respecto de la morfología, estos son virus muy pequeños, miden entre 27 y 40 nanómetros, pero la mayoría andan por 27 nanómetros, y 27 nanómetros es muy pequeño. Luego, son virus de simetría icosaédrica, es decir, de cápside icosaédrica, aunque en apariencia se ven esféricos. Pero cuando se ve la estructura viral, esa estructura viral presenta depresiones en su cápside, y es lo que se conoce como
o hace que se reconozcan como calicivirus. Son virus desnudos, ya lo dije, y que aparentan ser de superficie lisa. Casi todos los virus entéricos, esto como una forma de ayudarse para estudiar, casi todos los virus entéricos son desnudos. Todos tienen simetría de cápside y cosaédrica. ¿Sí? Vamos a ver, rotavirus es desnudo, norovirus es desnudo, sapovirus es desnudo, astrovirus, que vamos a ver más adelante, es desnudo. Adenovirus, que no lo hemos visto y que lo vieron en otra clase, es desnudo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, esa condición de ser desnudo le favorece para poder mantenerse activos en el ambiente y acceder fácilmente al organismo. Entonces, que les quede como una ayuda en relación al grupo de virus. Luego, son virus ARN de cadena sencilla y de sentido positivo. Estos, los calicivirus, no lo han visto todavía ustedes, pero se parecen mucho a los picornavirus, hasta en el tamaño, se parecen mucho, y el genoma también se parece. Y cuando vean la familia Picornaviridae, van a hacer algún tipo de homología con los calicivirus. ¿Qué es importante de esto? Que en su genoma codifican proteínas estructurales y no estructurales. Las proteínas estructurales son dos, BP1 y BP2. La BP1 es la más importante, muchísimo más importante. La BP1 está formada por dos dominios. Uno, el dominio S, que es el shell o cubierta, y dos, el dominio que protruye o el P. Este dominio P, a su vez, está formado por dos subdominios, el P1 y el P2. Esto suena feo, ¿verdad? Si hay gastroenteritis, P2 es problema. El que ría el último no es que ría mejor, es porque no entendió el chiste. ¿Por qué traigo a cuenta el dominio o el subdominio P2? Gracias. ¿Por qué traigo a cuenta el subdominio P2? Porque tiene una, alta variabilidad antigénica. ¿Por qué es importante esto? Voy a poner en contexto a los dos virus que hemos visto hasta el momento. Rotavirus A, que es el más importante a nivel mundial, sobre todo en niños menores de 5 años, y a norovirus, con su subdominio P2. Cuando usted de niño se infecta con rotavirus, se infecta y posiblemente no vuelva a infectarse en la vida con rotavirus, cuando menos con ese genotipo no. ¿Por qué? Porque usted monta una respuesta importante contra las proteínas virales, en este caso BP4 y BP7, y no se vuelve a infectar, o se infecta cada vez menos, con menos intensidad en el resto de la vida. Por eso solo es importante en la niñez. En cambio, los norovirus pueden causar enfermedad en cualquier momento de la vida, y una persona se puede infectar más de una vez por el mismo virus. ¿A qué se debe esto? Al subdominio P2. Esa variabilidad antigénica importante que hace que cuando entra el virus, puede que el sistema inmune lo reconozca como un virus totalmente diferente, y por eso se infectó una vez, y luego un mes después se puede infectar otra vez, y 2 años después se puede infectar otra vez y desarrollar las mismas manifestaciones. Por eso, norovirus es el agente viral más importante causante de brotes de gastroenteritis. No estoy diciendo es el asociado a gastroenteritis en niños, sino que a cualquier edad.
Es el agente viral más importante asociado con brotes. ¿A qué se debe? A la variabilidad antigénica que tiene el virus. ¿Contra quién sí hay vacunas? Contra rotavirus A. ¿Contra quién no hay vacunas? Contra norovirus. Por esa variabilidad antigénica. Este subdominio P2, que funciona como el ligando viral, como la parte última del virus que se une a la célula, se une a los receptores celulares que se encuentran en los enterocitos, que son los carbohidratos de grupo AB o también a los de grupo Lewis. Esos dos grupos de moléculas sirven como receptores para el virus, receptores celulares para el virus, los del sistema ABO o los del sistema Lewis. ¿Cómo se clasifican los norovirus? Los norovirus se clasifican ahora en 10 grupos. Esos 10 grupos, los más importantes y que afectan al humano son el G1, el G2, el G4, el 8 y el 9. ¿Cuál es el más importante? El G2. El más conocido a nivel mundial, más distribuido a nivel mundial, G2. El virus entra por ingestión de partículas virales. La vía es oral o digestiva. El mecanismo de penetración del virus, me refiero al organismo, es por ingestión de partículas virales. Llega al enterocito y en el enterocito BP1, que contiene al subdominio P2, se une con los carbohidratos de grupo AB o a los de Lewis. Una vez unido, penetra por viropepsia y aquí sí, el virus se descapsida, porque como es ARN de cadena sencilla y sentido positivo, literalmente este virus se apodera inmediatamente de la célula y empieza el proceso de replicación del genoma viral. Primero se forma una poliproteína que contiene todas las proteínas no estructurales. Y luego se forman BP1 y BP2. Esta poliproteína, es decir, una gran proteína que contiene unidas varias proteínas, sufre acción por una proteasa propia del virus y empieza a cortar fragmentos. Uno de esos fragmentos es el que sirve como proteasa, otros como polimerasas y así sucesivamente reguladores, todas las proteínas no estructurales. Luego se sintetizan el resto del genoma viral y ese resto del genoma viral es el que contiene la información para BP1 y para BP2. Se unen las partículas virales BP1, BP2 con el genoma naciente y se acumulan en el citoplasma. Esa cantidad de virus grande que se acumula en el citoplasma es tal que el citoplasma, más bien la célula se daña, se destruye y por lo tanto el virus sale por lisis. A raíz de la destrucción de los enterocitos se produce la gastroenteritis y parte de esa gastroenteritis, la manifestación más importante, la diarrea. ¿Se entiende? ¿Hay dudas? ¿Sigali? No, solo es una inyección de adrenalina. Al igual que rotavirus, norovirus tiene distribución mundial, pero este es un virus importantísimo como causante de brotes de gastroenteritis aguda no bacteriana. Claro, si vemos gastroenteritis bacteriana vamos a ver Escherichia coli, Shigella, Campylobacter, pero si vemos a los virus, el más importante como causante de brotes es norovirus. ¿Importante en qué? Bueno, se le llama el agente de la gastroenteritis de los cruceros, por ejemplo, porque si uno en el crucero se infecta,
seguro que todos los del crucero van a desarrollar gastroenteritis. Ha habido casos en donde una persona en un concierto de rock, por ejemplo, tenía gastroenteritis por norovirus y al salir en las arcadas de vómito, las partículas virales, literalmente aerolizadas, infectó a una gran cantidad de personas que estaban muy cerca. No porque tocara el vómito, sino que las partículas virales aerolizadas llegaron a muchas personas y se infectaron. Esas partículas virales pueden ser resistentes o pueden permanecer activas en el hielo, y en los cruceros se ha considerado como la fuente de infección, el hielo que utilizan para las bebidas. Por lo tanto, afecta a niños y adultos. El genotipo más distribuido a nivel mundial es el G2-4. Les dije, el grupo más distribuido mundialmente es el 2. De ellos, para ser más específicos, más puntuales, el que está más distribuido a nivel mundial es el 2-4. Y las cepas prototipo, ya lo dije, pero ahora lo voy a recordar, es para norovirus el virus Norwalk. Es el que más se estudió, el primero en estudiarse y el más conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que solo necesitamos 10 partículas virales para poder infectarnos. Y que en cada gramo o mililitro de ese salen 10 a la 12 partículas virales. Ese explica vómito, porque rotavirus puede producir vómito, pero norovirus lo hace muchísimo más. Esto lo saben, solo lo recuerdo, resisten a la desecación, a los detergentes, a los ácidos, y es muy estable en el ambiente. Terminamos. ¿Hay dudas hasta el momento? Sí. ¿Puedo seguir? ¿Sí, Gali? Sí. Tentación tengo. No, no lo hago, vaya, sigo. Bueno, vamos con astrovirus. Los astrovirus son también causa importante de gastroenteritis. En orden descendente vengo trabajando. Rotavirus el que más. Luego, en segundo lugar, rotavirus, importantísimo. Y tercero, norovirus. Y luego, gracias. Y luego, astrovirus. Y dentro de los astrovirus, ellos pertenecen a la familia Astroviridae, y como los calicivirus, por su apariencia al microscopio electrónico, parece que son o tienen la apariencia de una estrella de 5 o 6 puntas. Vean, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntas. Por esa apariencia al microscopio electrónico de ser una estrella o de tener una estrella de 6 puntas, es que se le llama astrovirus. Astro, del griego astros, que significa estrella. Se conocen varios géneros, pero dos son más distribuidos mundialmente. Los mamastrovirus, que infectan es el género que infectan a mamíferos, y los avastrovirus, que infectan a aves. Exactamente. Los que más nos interesan son los mamastrovirus, y dentro de los mamastrovirus están aquellos que causan enfermedad del humano, conocidos como astrovirus humanos. Ahí tenemos astrovirus humano 1, astrovirus humano 2, hasta el número 8. Son también virus pequeños, vean, muy parecido al tamaño ¿a quiénes? A los norovirus. Entre 28 y 30 nanómetros, tienen 5 o 6 puntas, que son proyecciones de la cápside. Son icosaédricos, también son desnudos, y poseen genoma ARN de sentido positivo y de cadena simple. Estas estructuras que se proyectan se conocen con el nombre de espículas, y que realmente esas espículas son dímeros formados por las proteínas estructurales que sirven para unirse
a la célula. Es decir, que estas espículas son los que en algún momento servirán como ligandos para unirse a la célula. Posee proteínas no estructurales, como por ejemplo proteasas. Tiene proteínas de señalización nuclear y ARN polimerasa. Ojo, estas tres son tres de las proteínas no estructurales codificadas por el virus. Importante, ¿por qué es esto? Creo que tengo que decirlo más adelante, pero igual lo voy a mencionar ya. Proteasas, ¿por qué? Porque el virus en sus proteínas estructurales forma una gran poliproteína. Y estas proteasas se encargan de clivar o cortar la primera parte de esas proteínas. Segundo, proteínas de señalización nuclear. ¿Qué significa esto de proteínas de señalización nuclear? ¿Qué creen que significa? ¿Vieron bioquímica? De día. ¿Qué son las proteínas de señalización nuclear? No. ¿Quién menciona algo respecto de las proteínas de señalización nuclear? No. Estás haciendo tu intento, eso es loable. Pero no. ¿Qué significa proteínas de localización nuclear? La inteligencia artificial, ¿qué dice? No, está bien que la usen. ¿Sí? Para esto sí. No. No del todo. ¿Qué creen que hacen estas proteínas de localización nuclear? Vamos, si son proteínas de localización nuclear, tienen un código en uno de sus extremos que le permite atravesar los poros nucleares. No todas las proteínas que se producen en el citoplasma son capaces de ingresar en el núcleo, ¿cierto? Solo aquellas que tienen señales de entrada al núcleo, señales de importación al núcleo. ¿Para qué sirven estas proteínas de localización nuclear si el virus se replica en el citoplasma? Porque es un virus ARN, como todos los que hemos visto. No hay razón de ser, ¿cómo no? Y algo de lo que Selena estaba diciendo es cierto. Estas proteínas de señalización nuclear van e interfieren como factores de transcripción para evitar la síntesis de ácidos nucleicos o causar algún tipo de daño en la célula. No todas las cepas lo hacen, pero algunas lo hacen. Quiere decir que este es un factor de patogenia extra que tiene el virus, una forma de dañar el ADN celular. Por eso las proteínas de localización nuclear no son estructurales. Si ustedes se fijan, son no estructurales. Y tienen función reguladora. Y no es reguladora de la actividad viral, sino reguladora de la actividad celular. También otra de las proteínas no estructurales que se produce es la ARN polimerasa. Terminado esto, ahora empieza a producirse las proteínas estructurales. Las proteínas estructurales realmente es una sola proteína la que se produce, una poliproteína, conocida como BP90. Y a esta BP90 actúa sobre ella las proteasas virales, cortándola en proteínas que van a ir a formar más adelante la cápside. Esta, la BP90, se corta en BP70. Y aquí nos quedamos de momento. Luego habrá otras tres proteínas, BP34, 2729 y 2625 o 2526. Póngale así como digo, BP34, BP27-29
BP25-26. Después lo aclaro eso. Con BP25-26 y BP29 se unen a la célula. Aún no se conoce exactamente. Vean, cuando no se habla tanto de los virus no es porque no se quiera hablar, sino porque se conoce poco todavía. Se está conociendo cada vez más, pero todavía se conoce poco. Por ejemplo, la interacción con el ligando, con el receptor celular aún no se conoce. ¿Con cuál es? Entonces sí que BP25, BP26 y BP27, 29, con el receptor celular aún no se sabe. Pero una vez unido, penetra por viropepsia, se replica en el citoplasma, y esta replicación en el citoplasma condiciona que el genoma se divida, o que está dividido en dos, lo he dicho mal, ese genoma que se traduce, mejor dicho, en dos partes, las tempranas y las tardías. Tempranas son las no estructurales, proteasas, polimerasas y las proteínas de señalización nuclear, y las tardías, que son una sola poliproteína. ¿Cuál era la poliproteína? BP90. Ahora, a BP90 le actúa la proteasa, cortándola o separándola en una BP, o una proteína estructural más pequeña, llamada BP70. Y BP70 es la que inicia el proceso de morfogénesis, es decir, se une BP70 y engloba el ARN de cadena sencilla y sentido positivo, y así sale de la célula. Esa partícula viral es inmadura. Esa partícula viral es inmadura. ¿Por qué? Porque no ha terminado. ¿Por qué es inmadura? Primero, porque no sería infectante. ¿Por qué no es infectante? Porque todavía no has terminado de sufrir el corte adecuado para que se formen las proteínas estructurales definitivas de esa partícula viral. Cuando sale en las heces, que después lo vamos a hablar eso, pero me adelanto un poco. Cuando sale en las heces, esa partícula viral va inmadura, y solo hasta que penetra en un nuevo individuo y los jugos gástricos degradan a BP70 en BP34, BP25-26 y BP27-29, esa partícula viral se convierte, ahora sí, en infectante. Por eso sufre dos procesos de digestión estas proteínas: uno interno, intracelular, que es por las proteasas propias del virus, y otro que es externo o extracelular, que es cuando el virus penetra en un nuevo hospedero y se expone a los ácidos del jugo gástrico. ¿Se entiende? Que sufre una nueva degradación en BP34, BP25-26, BP27-29, y solo así esa partícula viral, que era inmadura, ahora se convierte en una partícula viral madura. El virus, entonces, o los virus inmaduros, se acumulan en el citoplasma de la célula, y en el citoplasma de la célula, acumulándose en grandes cantidades, va a condicionar la lisis celular, y van a salir muchas partículas virales en las heces, pero esas partículas virales serán inmaduras. Dentro de los mamastrovirus están los astrovirus humanos, y lo que les decía, los astrovirus humanos se conocen 8 genotipos: astrovirus humano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El más importante, el más distribuido a nivel mundial, astrovirus humano 1. Más frecuentemente asociado con gastroenteritis pediátrica, es muy parecido a rotavirus, en el sentido de que las partículas virales no tienen, sus proteínas no tienen una modificación tan grande como sucede con norovirus, y por lo tanto son estables.
pero resiste a pH de 3, a los solventes, a los detergentes, a temperaturas de 60 grados centígrados por 30 minutos, que la mayoría de microorganismos mueren a esas temperaturas, pero son sensibles al alcohol etílico al 90%, a la cloración también, al fenol, igual que rotavirus, muy parecido a rotavirus. Esto es importante, epidemiológicamente importante. Alrededor del 95% de los niños, sobre todo en países en desarrollo, sufrieron cuando menos un episodio de rotavirus en su vida. Si nos hicieran un estudio serológico, si no todos, casi todos, vamos a tener anticuerpos contra rotavirus. Y entre el 70 y el 90% de los que estamos acá, si nos hicieran un estudio serológico, también tendríamos anticuerpos contra astrovirus. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a poder evidenciar los anticuerpos contra norovirus? Por la variabilidad antigénica que no permite identificar qué cepa, porque serían miles de cepas las que podrían identificarse entre nosotros, y por lo tanto no es posible esa demostración serológica en nosotros. En otras palabras, estos 3 virus son importantísimos a nivel mundial. Todos adquirimos cuando menos una vez en la vida un episodio de estos, y por eso es que se explica cómo un niño un mes tuvo un episodio de diarrea, el otro mes tiene otro episodio de diarrea, el siguiente tiene otro, y así sucesivamente, mientras se está exponiendo a el ambiente. En la medida en que más se expone al ambiente, más adquieren estos virus. Son ubicuos, están en todas partes y es fácil adquirirlos. Esto lo puse el año pasado, pero me encantó y no quise quitarlo. Sí, Mussolini lo dijo, y Mussolini. Pero antes que él decía: Migliori vivere un giorno da lione 600 anni da pecora, algo así. Y eso significa, eso significa, es mejor vivir un día como león que 100 años como oveja. ¿Sí? Eso significa que es mejor morir parado que vivir de rodillas. Cuídense, muchachos. Gracias.